Capítulo 2. Contenido. La descarga de una imagen ISO Kali 14. El arranque de una imagen de Kali ISO en modo en vivo 24. Resumen 43. A diferencia de otros sistemas operativos, Kali Linux Mac es para empezar fácil, gracias al hecho de que sus imágenes de disco son ISOs en vivo, lo que significa que puede arrancar la imagen descargada sin seguir ningún procedimiento de instalación anterior. Esto significa que puede utilizar la misma imagen durante la prueba, para su uso como una imagen de DVD-ROM USB de arranque en un caso forense, o para instalar como un sistema operativo permanente en hardware físico o virtual. Debido a esta simplicidad, es fácil olvidar que se deben tomar ciertas precauciones. Kali usuarios son a menudo el blanco de las personas con malas intenciones, si los grupos patrocinados por el Estado, elementos del crimen organizado, o piratas informáticos individuales. La naturaleza de código abierto de Kali Linux hace que sea relativamente fácil de construir y distribuir versiones falsas, por lo que es esencial que se obtiene en el hábito de la descarga de fuentes originales y la verificación de la integridad y la autenticidad de su descarga. Esto es especialmente relevante para los profesionales de seguridad que a menudo tienen acceso a las redes sensibles y están encargados de los datos del cliente. 2.1. La descarga de una imagen ISO Kali. 2 de enero de 2001. ¿Dónde descargar? La única fuente oficial de imágenes ISO Kali Linux es la sección de descargas del sitio web de Kali. Debido a su popularidad, numerosos sitios ofrecen imágenes Kali para su descarga, pero no debería ser considerados dignos de confianza y de hecho puede estar infectado con malware o causar daños irreparables en el sistema de otra manera. Mi www.kali.org weblink. La página web está disponible a través de HTTPS, por lo que es difícil de suplantar. Ser capaz de llevar a cabo un ataque man in the middle no es suficiente, ya que el atacante necesitaría también una www.kali.org certificado firmado por una autoridad de certificación Transport Layer Security, TLS, que es de confianza por el navegador del BIC, de TIM. Debido a que las autoridades de certificación existen precisamente para evitar este tipo de problemas, que entregan certificados solo a las personas cuyas identidades han sido verificadas y que han proporcionado pruebas de que ellos controlan la página web correspondiente. 2 de enero de 2002. Lo que para descargar. La página oficial de descargas muestra una breve lista de imágenes ISO, como se muestra en la figura 2.1, lista de imágenes ofrece para su descarga página 15. Figura 2.1 lista de imágenes ofrece para su descarga. Todas las imágenes de disco etiquetados de 32 o 64 bits se refieren a imágenes adecuadas para tú, que se encuentra más íntimo de los mejores equipos de escritorio y portátiles modernos. Si va a descargar para su uso en una máquina bastante moderno, es muy probable que contiene un procesador de 64 bits. Si no está seguro, puede estar seguro de que todos los procesadores de 64 bits pueden ejecutar instrucciones de 32 bits. Siempre se puede descargar y ejecutar la imagen de 32 bits. A la inversa no es cierto, sin embargo. Consulte la barra lateral para obtener información más detallada. Si usted está planeando instalar Kali en un dispositivo embebido, teléfono inteligente, Chromebook, punto de acceso, o cualquier otro dispositivo con un procesador ARM, debe utilizar el Linux Armelo ARMF Imágenes. Ahora que GNU-Ether necesita una imagen de 32 bits o de 64 bits, solo hay un paso a la izquierda. Seleccionar el tipo de imagen. La imagen de Kali Linux por defecto y la variante de luz Kali Linux son dos ISOs en vivo que se pueden utilizar para ejecutar el sistema en vivo o para iniciar el proceso de instalación. Solo se diferencian por el conjunto de aplicaciones preinstaladas. La imagen por defecto viene con el escritorio Gnome y una gran colección de paquetes encontrados a ser apropiado para la mayoría de pruebas de penetración, mientras que la imagen de luz viene con el escritorio XFCE, que es mucho menos exigente con los recursos del sistema, y una colección limitada de paquetes, que le permite elegir solo las aplicaciones que necesita. Las imágenes restantes utilizan entornos de escritorio alternativos, pero vienen con la misma colección paquete de medidas como la imagen principal. Una vez que haya decidido sobre la imagen que necesita, puede descargar la imagen haciendo clic en ISO en la fila respectiva. Alternativamente, se puede descargar la imagen desde la red peer-to-peer de BitTorrent haciendo clic en Torrent, siempre y cuando tenga un cliente de BitTorrent asociado con la extensión Torrente. Mientras que su imagen ISO elegido es la descarga, usted debe tomar nota de la checksum item en la columna de la SHA-256 sum.
Una vez que haya descargado su imagen, utilice esta suma de comprobación para verificar que la imagen descargada coincide con el que el equipo de desarrollo Kali puso en línea. Véase la siguiente sección. 2 de enero de 2003. Verificación de integridad y autenticidad. Los profesionales de seguridad deben verificar la integridad de sus herramientas no solo para proteger sus datos y redes, sino también los de sus clientes. Mientras que la página de descarga Kali está protegida contra TLS, los puntos de enlace de descarga reales a una URL no codificada, que no ofrece ninguna protección contra posibles ataques del hombre de mediana IN. El hecho de que Kali se basa en una red de espejos externos para distribuir el imagen significa que no se debe confiar ciegamente en lo que descarga. El espejo se le ha remitido a puede estar en peligro, o podría ser víctima de un ataque a sí mismo. Para aliviar esto, el proyecto Kali siempre proporciona sumas de comprobación de las imágenes que distribuye. Pero para que dicha comprobación efectiva, debe estar seguro de que la suma de comprobación agarraste es efectivamente la suma de comprobación publicado por los desarrolladores de Linux Kali. Usted tiene diferentes maneras de determinar esto. Basándose en el sitio web protegido TLS. Al recuperar la suma de comprobación de la página web de descarga protegido con TLS, su origen está indirectamente garantizada por el modelo de seguridad de certificados X509. El contenido proviene de un sitio web que es efectivamente bajo el control de la persona que solicita la certificado TLS. Ahora usted debe generar la suma de verificación de la imagen descargada y asegurarse de que coincide con lo que ha grabado desde el sitio web Kali. Si sus checksumatch es generado el 1 en el Kali Linux descarga página, usted tiene el archivo REDCore. Si las sumas de comprobación difieren, hay un problema, aunque esto no indica un compromiso o un ataque. Descargas de vez en cuando se dañan a medida que atraviesan Internet. Probar su descargarse por otra vez. Oficial from Another Kali espejo, si es posible. Ver trimage.kali.org página 14 para más información acerca de los espejos disponibles. Basándose en la web de confianza de PGP. Si usted no confía en HTTPS para la autenticación, usted es un poco paranoico, pero con razón. Hay muchos ejemplos de autoridades de certificación mal gestionados que emiten certificados sin escrúpulos, que terminó siendo mal utilizados. También puede ser víctima de un amigo man in the middle tachuela implementado en muchas redes corporativas, utilizando una costumbre, almacén de confianza del navegador implantados que presenta certificados falsos a sitios web encriptados, permitiendo que los auditores corporativos para monitorear encriptado de tráfico. Para casos como este, también ofrecemos una clave nube que utilizamos para afirmar las sumas de comprobación de las imágenes que ofrecemos. Identificadores de la clave y sus huellas dactilares se muestran aquí. Esta clave es parte de un mundial red de confianza porque se ha firmado al menos por mí, Raphael Herzog, y yo soy parte de la red de confianza debido a mi uso de Nube pesado como un desarrollador de Debian. El modelo de seguridad de PGP/GPG es muy singular. Cualquier persona puede generar cualquier tecla con cualquier identidad, pero solo yo will confiar en que la clave si se ha firmado por otra de las claves que ya confía. Al firmar una clave, usted certifica que se reunió con el titular de la clave y que sabe que la identidad asociada es correcta. Y se define el conjunto inicial de claves en los que confía, que obviamente incluye su propia llave. Este modelo tiene sus propias limitaciones por lo que puede optar por descargar la clave pública de Kali a través de HTTPS, o desde un servidor de claves, y acaba de decidir que usted confía en él porque su huella digital coincide con lo que señalizarse en varios lugares, entre ellos justo por encima de este libro. Después de haber recuperado la tecla, se puede usar para verificar las sumas de comprobación de las edades IN, distribuidos. Vamos a descargar el archivo con las sumas de comprobación, SHA-256 sums, y el archivo de firma asociado, SHA-256 sums.gpg, y verificar la firma. Si usted recibe el mensaje de que la firma bueno, puede confiar en el contenido de la SHA-256 sums presentar y utilizarlo para comprobar los archivos que ha descargado. De lo contrario, hay un problema. Debe revisar si ha descargado los ficheros desde una réplica legítima Kali Linux. Tenga en cuenta que puede utilizar la siguiente línea de comandos para verificar que el archivo descargado tiene la misma suma de control que se muestra en SHA-256 sums, siempre que el archivo ISO descargado se encuentra en la misma directorio. Si usted no recibe de acuerdo en respuesta, entonces el archivo que ha descargado es diferente del realquilado por el equipo de Kali. No se puede confiar y no debe ser utilizado.
2 de enero de 2004. Copiar la imagen en un DVD-ROM o llave USB. A menos que desee ejecutar Kali Linux en una máquina virtual, la imagen ISO es de uso limitado en sí mismo. Debe grabar en un DVD-ROM o copiarla en una llave USB para poder arrancar su máquina en Kali Linux. No vamos a cubrir cómo quemar la imagen ISO en un DVD-ROM, ya que el proceso varía ampliamente según la plata, forma y el medio ambiente, pero en la mayoría de los casos, a la derecha haga clic en él. Yo así archivo presentará un elemento del menú contextual que ejecuta una aplicación de grabación de DVD-ROM. Pruébalo. Creación de una unidad USB de arranque en Windows Kali. Como requisito previo, debe descargar e instalar Win32 Disco Imager. Mi SourceForge.net Weblink. Conecte su llave USB en su PC con Windows y tenga en cuenta el designador de unidad asociada a la misma, por ejemplo, Lanzamiento Win32 Disco Imager y elegir el archivo de Kali Linux ISO que desea copiar en la llave USB. Compruebe que la letra del dispositivo seleccionado se corresponde con la asignada a la llave USB. Una vez que esté seguro de que ha seleccionado la unidad correcta, haga clic en el botón Escribir y confirme que desea sobreescribir el contenido de la memoria USB como se muestra en la figura 2, Win32 Disco Imager en la acción página 20. Figura 2, Win32 Disco Imager en la acción. Una vez que se haya completado la copia, expulsar de forma segura la unidad USB del sistema de Windows. Ahora puede utilizar el dispositivo USB para arrancar Linux Kali. Creación de una unidad USB de arranque en Linux Kali. La creación de una memoria USB Kali Linux en un entorno Linux es fácil. El escritorio No Me Vientes Ronment, que se instala por defecto en muchas distribuciones de Linux, viene con una discos utilidad, en el Nome Disco Utilidad paquete, que ya se ha instalado la imagen de Kali en la acción. Ese programa muestra una lista de los discos, que refresca dinámicamente cuando se conecte o desconecte un disco. Cuando se lee su llave USB en la lista de discos, información detallada aparecerá y le ayudará a confirmar que ha seleccionado el disco correcto. Tenga en cuenta que puede encontrar su nombre de dispositivo en la barra de título, como se muestra en la figura 3, discos de Nome página 21. Figura 3, los discos de Nome. Haga clic en el botón de menú y seleccione Restaurar imagen de disco, en el menú emergente que aparece. Seleccione la imagen ISO que descargó anteriormente y haga clic en Inicio restauración, como se muestra en la figura 4, Restaurar imagen de disco de diálogo página 21. Figura 4, Restaurar la imagen de disco de diálogo. Disfrutar de una taza de café mientras que termine de copiar la imagen de la llave USB. Figura 5, la progresión de la restauración de la imagen página 22. Figura 5, la progresión de la restauración de imágenes. Crear la unidad USB de arranque del comando. Línea. A pesar de que el proceso de gráfica es bastante sencillo, la operación es igual de fácil para los usuarios de la línea de comandos. Al insertar la llave USB, el núcleo Linux lo detectará y asignarle un nombre, que se imprime en los registros del kernel. Usted puede encontrar su nombre mediante la inspección de los registros devueltos por MESC. PS-MESC 234. Ahora que ya sabe que la llave USB está disponible como /dev/sdb, se puede proceder a copiar la imagen con el dedo de mando. Tenga en cuenta que necesita permisos de root para realizar esta operación correctamente y también debe asegurarse de que la llave USB no se utiliza. Es decir, usted debe asegurarse de que ninguna de sus particiones se montan. El comando también asume que se ejecuta mientras que en el directorio que aloja la imagen ISO, de lo contrario tendrá que ser siempre la ruta completa. Creación de una unidad USB de arranque Kali en OS-MacOS. OS-MacOS está basado en Unix, por lo que el proceso de crear una unidad USB de arranque de Linux Kali es similar al procedimiento de Linux. Una vez que haya descargado y verificado su archivo ISO Kali elegido, utilice DD para copiarlo en su memoria USB. Para identificar el nombre del dispositivo de la llave USB, ejecutar lista discútil para listar los discos disponibles en el sistema. A continuación, inserte su llave USB y ejecutar el lista discútil comando de nuevo. La segunda salida debe enumerar un disco adicional. Se puede determinar el nombre del dispositivo de la llave USB al comparar la salida de ambos comandos. Buscar una nueva línea de identificación de su disco USB y anote la /dev/disk X donde X representa el ID del disco. Usted should make seguro de que set USB key not mounted, which can be accomplished with an explicit command unmount, suponiendo /dev/disk 6 es el nombre del dispositivo de la memoria USB. Ahora proceda a ejecutar la de mando.
Esta vez, añadir un parámetro adicional, BS para el tamaño de bloque. Se define el tamaño del bloque que se lee desde el archivo de entrada y luego escribe en el archivo de salida. Eso es. Su llave USB ya está listo y se puede arrancar desde él o usarlo para instalar Kali Linux. 1. Support.apple.com Web Link. 2. El arranque de una imagen de Kali ISO en modo en vivo. 2 de febrero de 2001. En un ordenador real. Como requisito previo, necesita una clave USB preparada, como se detalla en la sección anterior, o un DVD-ROM grabado una imagen de Kali Linux ISO con. El BIOS/UEFI es responsable del proceso de inicio temprano y se puede configurar a través de una pieza de software llamada de configuración. En particular, permite a los usuarios elegir qué dispositivo de arranque es el preferido. En este caso, desea seleccionar ya sea la unidad de DVD-ROM o una unidad USB, dependiendo del dispositivo que ha creado. Iniciar la configuración por lo general consiste en presionar una tecla en particular muy pronto después de que el ordenador está encendido. Esta clave es a menudo del OESC, y a veces F2 o F10. La mayoría de las veces, la elección se destella brevemente en pantalla cuando se enciende el equipo encendido, antes de la carga del sistema operativo. Una vez que el BIOS/UEFI ha sido correctamente configurado para arrancar desde el dispositivo, arrancando Kali Linux es simplemente una cuestión de insertar el DVD-ROM o de conectar la unidad USB y encender el ordenador. 2 de febrero de 2002. En una máquina virtual. Virtual Machine sabe múltiples beneficios para los usuarios de Linux Kali. Son especialmente útiles si want para probar Kali Linux, pero no están dispuestos a comprometerse a instalar de forma permanente en su equipo o si usted tiene un sistema potente y desea run múltiples sistemas operativos al mismo tiempo. Esta es una opción popular para muchas pruebas de penetración y profesionales de la seguridad que necesitan utilizar la amplia gama de herramientas disponibles en Kali Linux, pero aún quieren tener acceso completo a su sistema operativo principal. Esto también proporciona a Temuid la capacidad de archivar o eliminar de forma segura la máquina virtual y los datos del cliente que pueda contener en lugar de volver a instalar la totalidad de su sistema operativo. Las características de instantáneas de software de virtualización también hacen que sea fácil de experimentar con las operaciones potencialmente peligrosas, tales como análisis de malware, permitiendo al mismo tiempo una salida fácil mediante la restauración de una instantánea anterior. Hay además herramientas de virtualización disponibles para mejor sistemas operativos, incluyendo VirtualBox marca registrada, Ware Workstation marca registrada, Xen, KVM, y Hyper-V para nombrar unos pocos. En última instancia, va a utilizar el que mejor se adapte a usted, pero vamos a cubrir los dos más utilizados en un contexto de escritorio. VirtualBox marca registrada y Ware Workstation Pro marca registrada, tanto se ejecuta en Windows 10. Si usted no tiene limitaciones de la política corporativa o preferencia personal, nuestra recomendación es que pruebe VirtualBox en primer lugar, ya que está libre, que funciona bien, es, en su mayoría, de código abierto, y está disponible para la mayoría sistemas operativos. Para Tenext secciones, we will suponer que have ya instalada la herramienta de virtualización apropiada y están familiarizados con su funcionamiento. Observaciones preliminares. Para beneficiarse totalmente de la virtualización, usted debe tener un APU con las características de virtualización apropiadas y que no esté desactivado por el BIOS/UEFI. Compruebe Intel marca registrada tecnología virtualización y / o opciones Intel marca registrada VTD de función en las pantallas de configuración. Usted también debe tener un sistema operativo OS de 64 bits, como ARM64 arquitectura para las distribuciones de Linux basadas en Debian, x86-64 arquitectura para las distribuciones de Linux basadas en Red Hat, y de Windows de 64 bits, para ventanas. Si carecen de alguno de los requisitos previos, o bien la herramienta de virtualización no funcionará correctamente o será restringido a correr solo los sistemas operativos invitados de 32 bits. Dado que las herramientas de virtualización enganchan en el sistema operativo host y el hardware en un nivel bajo, a menudo existen incompatibilidades entre ellos. No espere que estas herramientas para que funcione bien al mismo tiempo. Además, ten en cuenta que las versiones profesionales de Windows vienen con Hyper-V instalado y es, lo que podría interferir con su herramienta de virtualización de elección. Para desactivarlo, activar las características de Windows o desactivar from Windows configuración. VirtualBox. Después de la instalación inicial, la pantalla principal de VirtualBox se ve algo parecido a la figura 2.6, pantalla de inicio de VirtualBox página 26.
Figura 2, 6, pantalla de inicio de VirtualBox. Haga clic en Nuevo, Figura 2, 7, nombre y funcionamiento del sistema página 27, para iniciar un asistente que le guiará a través de los múltiples pasos necesarios para introducir todos los parámetros de la nueva máquina virtual. Figura 2, 7, nombre y sistema operativo. En el primer paso, que se muestra en la figura 2, 7, nombre y funcionamiento del sistema página 27, debe asignar un nombre a la nueva máquina virtual. Use Kali Linux. También debe indicar qué tipo de explotación de sistema will ser utilizado. Desde Kali Linux se basa en Debian GNU/Linux, seleccione Linux para el tipo y Debian, 32 bits, o Debian, 64 bit, para la versión. A pesar de cualquier otra versión de Linux de trabajo, lo más probable, esto ayudará a distinguir entre las diferentes máquinas virtuales que es posible que haya instalado. Figura 2, 8, tamaño de la memoria. En el segundo paso, se debe decidir how much memoria para asignar a la máquina virtual. Mientras que el tamaño recomendado de 768 MB es aceptable para una máquina virtual Debian que actúa como servidor, definitivamente no es suficiente para hacer funcionar un sistema de escritorio Kali, y menos para un sistema vivo Kali Linux. Desde el sistema en vivo usa memoria para almacenar los cambios realizados en el sistema de archivos. Recomendamos aumentar el valor a 1500 MB, figura 2, 8, tamaño de la memoria página 28, es muy recomendable que se puede asignar no menos de 2048 MB de memoria RAM. Figura 2, 9, disco duro. En el tercer paso, que se muestra en la figura 2, 9, disco duro página 29, se le pedirá que elija una caso disco duro virtual para su nueva máquina virtual. Aunque un disco duro no es necesario para ejecutar Kali Linux como un sistema vivo, agrega uno para cuando se demuestra el procedimiento de instalación más adelante, en el capítulo 4, instalación de Kali Linux página 66. Figura 2, 10, disco duro tipo de archivo. El contenido del disco duro de la máquina virtual se almacena en el ordenador central como un archivo. Virtualmente VirtualBox es capaz de almacenar el contenido del disco duro que utiliza múltiples formatos, que se muestra en la figura 2, 10, disco duro tipo de archivo página 30. El valor por defecto, VD, se corresponde con el formato nativo de VirtualBox. VMDK es el formato utilizado por Moare. CO es el formato utilizado por QEMU. Mantenga el valor por defecto, ya que no tiene ninguna razón para cambiarlo. La capacidad de utilizar múltiples formatos es interesante, sobre todo cuando se quiere mover una máquina virtual de una herramienta de virtualización a otro. Figura 2, 11, almacenamiento en disco duro físico. El texto explicativo en la figura 2, 11, almacenamiento en disco duro físico página 31 describe claramente las ventajas y los inconvenientes de asignación de disco dinámico y fijo. En este ejemplo, se acepta la selección por defecto, dinámicamente asignada, ya que estamos utilizando unos discos SS de laptop UIT. No queremos desperdiciar espacio y no necesitará el toque adicional de rendimiento que la máquina ya es bastante rápido para empezar. Figura 2, 12, localización y tamaños de archivo. El tamaño predeterminado del disco duro de 8 GB se muestra en la figura 2, 12, ubicación del archivo y el tamaño página 32 no es suficiente para una instalación estándar de Kali Linux, por lo que aumenta el tamaño de 20 GB. También puede modificar el nombre y la ubicación de la imagen de disco. Esto puede ser en usted no tiene suficiente espacio en el disco duro, lo que le permite almacenar la imagen de disco en una unidad externa. Figura 2, 13, la nueva máquina virtual aparece en la lista. La máquina virtual se ha creado, pero realmente no se puede ejecutar sin embargo, porque no hay un sistema operativo instalado. También tiene algunos ajustes de ajustar. Haga clic en configuración en la pantalla del administrador de máquina virtual y vamos a revisar algunas de las opciones más útiles. Figura 2, 14, configuración de almacenamiento. En la pantalla de almacenamiento, figura 2, 14, configuración de almacenamiento página 33, se debe asociar la imagen de Kali Linux ISO con el lector de CD/DVD-ROM virtual. En primer lugar, seleccione la unidad de CD-ROM en la lista del árbol de almacenamiento y luego haga clic en el pequeño icono de CD-ROM a la derecha para mostrar un menú contextual donde se puede elegir virtual del archivo de disco óptico. Figura 2, 15, configuración del sistema. Placa madre. En el System Screen, figura 2, 15, System Settings. La placa base página 34, yo voy a encontrar pestaña Ergoada Mod.
Asegúrese de que el orden de arranque indica que el sistema primero intentará arrancar desde cualquier dispositivo óptico antes de intentar un disco duro. Esta es también la pestaña donde se puede alterar la cantidad de memoria asignada a la máquina virtual, en caso de necesidad. Figura 2.16. Configuración del sistema. Procesador. En la misma pantalla, pero en la pestaña Procesador figura 2.16, Configuración del sistema. Procesador página 35, puede ajustar el número de procesadores asignados a la máquina virtual. Lo más importante, si se utiliza una imagen de 32 bits, habilitar PAE/MX o la imagen de Kali no arrancará desde la variante de kernel predeterminado utilizado por Kali para i386, acertadamente llamado 686, PAE, se compila en una forma que requiere física dirección de extensión de soporte, PAE, en la CU. Hay muchos otros parámetros que se pueden configurar, como la configuración de la red, la definición de cómo se maneja el tráfico en la tarjeta de red, pero los cambios anteriores son suficientes para ser capaz de arrancar un sistema Linux en funcionamiento en vivo Kali. Por último, haga clic en Arranque y la máquina virtual debe arrancar correctamente, como se muestra en la figura 2.17, Kali pantalla de arranque de Linux en VirtualBox página 36. Si no es así, revisar cuidadosamente todos los ajustes y vuelve a intentarlo. Figura 2.17 Pantalla Kali arranque de Linux en VirtualBox. Muare. Muare Workstation Pro es muy similar a VirtualBox en términos de características y la interfaz de usuario, causan ambos están diseñados principalmente para uso de escritorio, pero el proceso de instalación de una nueva máquina virtual es un poco diferente. Figura 2.18 Pantalla de inicio de Muare. La pantalla inicial, que se muestra en la figura 2.18, Muare pantalla de inicio página 37, muestra un gran botón Crear una new virtual máquina que inicia un asistente que le guiará a través de la creación de la máquina virtual. Figura 2.19 Asistente para nueva máquina virtual. En el primer paso, se debe decidir si desea que se le presenta con la configuración avanzada durante el proceso de configuración. En este ejemplo, no hay requisitos especiales así que elige la instalación típica, como se muestra en la figura 2.19, Asistente para nuevo equipo virtual página 37. Figura 2.20 Instalación del sistema operativo invitado. El asistente se supone que desea instalar el sistema operativo inmediatamente y le pide que seleccione la imagen ISO que contiene el programa de instalación, figura 2.20, Instalación del sistema operativo invitado página 38. Seleccione archivo de imagen de disco de instalación, ISO, y haga clic en Examinar para seleccionar el archivo de imagen. Figura 2.21 Seleccione un sistema operativo invitado. Cuando el sistema operativo, OS, no puede ser detectada a partir de la imagen ISO seleccionado, el asistente le pregunta qué tipo de sistema operativo huésped va a ejecutar. Debe seleccionar Linux para el sistema operativo y 8.x Debian para la versión, como se muestra en la figura 2.21, seleccionar un sistema operativo invitado página 38. Figura 2.22 Nombre de la máquina virtual. Elija Kali Linux como el nombre de la nueva máquina virtual, figura 2.22, nombre del lomo virtual MA, página 39. Como VirtualBox, también tiene la opción de almacenar termfiles en una ubicación alternativa. Figura 2.23 Especificar disco de capacidad. El tamaño por defecto de disco duro de 20 GB, figura 2.23, especificación de disco de capacidad página 40, suele ser suficiente, pero se puede ajustar aquí en función de sus necesidades previstas. A diferencia de VirtualBox, que se puede utilizar un solo archivo de tamaño variable, Muare tiene la capacidad de almacenar el contenido del disco a través de múltiples archivos. En ambos casos, el objetivo es ahorrar espacio en disco del huésped. Figura 2.24 Listo para crear la máquina virtual. Muare Workstation está configurado para crear la nueva máquina virtual. Se muestra un resumen de las decisiones tomadas por lo que se puede hacer doble comprobar todo antes de crear The Machine. Observe que el asistente optó por destinar solo 512 MB de RAM para la máquina virtual, lo cual no es suficiente para hacer clic en Personalizar hardware, figura 2.24, listo para crear la máquina virtual página 41, y ajustar la configuración de memoria, como se muestra en la figura 2.25, configurar ventana hardware página 42. Figura 2.25 configurar la ventana de hardware.
Después de un último clic en Finish, figura 2, 24, listo para crear la máquina virtual. Página 41, la máquina virtual está configurado y se puede iniciar haciendo clic en Power en esta máquina virtual, como se muestra en la figura 2, 26, Kali Linux Virtual Machine Ready. Página 43. Figura 2, 26, Kali Linux Virtual Machine Ready. 2, 3. Resumen. En este capítulo, usted aprendió sobre las diversas imágenes Kali Linux ISO, aprendido cómo verificar y descarga, y aprendió a crear discos de arranque US de ellas en diversos sistemas operativos. También hablamos sobre cómo arrancar los discos USB y revisamos cómo configurar los parámetros de la BIOS y puesta en marcha en diversas plataformas de hardware de manera que los discos USB arranca. Resumen consejos. www.kali.org es el único sitio oficial de descarga de Kali ISO. No descargarlos desde cualquier otro sitio, porque esas descargas pueden contener malware. Siempre validar la SHA-256-SUM de las descargas con el SHA-256-SUM mando para asegurar la integridad de la descarga de la ISO. Si no coincide, intente de nuevo la descarga o el uso de una fuente diferente. Debe escribir la imagen de Kali Linux ISO en un medio de inicio si desea arrancar en una máquina física. Utilizar Win32 Disco Imager en Windows, la utilidad de discos en Linux, o el DD comando on MacOS /MacOS. Ser muy cuidadoso en editing la imagen. Selección de disco incorrecto podría dañar permanentemente los datos en su máquina. Configurar las pantallas de configuración del BIOS/UEFI en un PC o sostener el opción clave en OS /MacOS para permitir que la máquina para arrancar desde la unidad USB. Programas de máquinas virtuales como VirtualBox y VMware Workstation Pro son especialmente útiles si usted quiere probar Kali Linux, pero no están dispuestos a comprometerse a instalar de forma permanente en su equipo o si usted tiene un sistema potente y desea run múltiples sistemas operativos al mismo tiempo. Ahora que tiene una instalación de trabajo de Kali Linux, es el momento de profundizar en algunos fundamentals fan Linux que se requieren para el funcionamiento básico y avanzado de Kali. Si usted es un usuario de moderada a Linux avanzado, considere rozando el siguiente capítulo.